De acuerdo con Rosa González, la instauración de un sistema político democrático presente en la mayoría de países alrededor del mundo ha traído consigo el surgimiento de una pluralidad de ideologías políticas, que a su vez han supuesto la aparición de diversas organizaciones políticas que se encuentran en constante competencia dentro del mercado político. En este sentido, resulta necesario adaptar las estrategias típicas del marketing al campo político, naciendo así el denominado marketing político, como una mezcla entre las ciencias políticas y el marketing. Desde un punto de vista general, el marketing político no es más que la aplicación del marketing a la política, pero en realidad su definición es más amplia y varía dependiendo del autor. En esta oportunidad destacaremos tres autores en específico: Martínez, Herrera y Newman. Martínez menciona que es el conjunto de técnicas de investigación, planificación y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas a lo largo de una campaña política, ya sea electoral o de difusión institucional. Por otro lado, Herrera nos dice que es el conjunto de técnicas empleadas para influir en las actitudes y las conductas ciudadanas, a favor de ideas, programas y actuaciones del organismo o personas que tienen el poder, que intentan mantenerlo, consolidarlo o aspiran a conseguirlo. Por último, Newman reúne estas dos ideas y concluye en que el marketing político es la aplicación de principios de mercadotecnia y procedimientos en las campañas políticas de varios individuos y organizaciones. Los procesos incluyen el análisis, desarrollo, ejecución y gerencia de diversas campañas estratégicas de candidatos, partidos políticos, gobiernos y grupos interesados en influenciar la opinión pública, dar avance a sus propias ideologías, ganar las elecciones y hacer legislaciones en respuesta a las necesidades y requerimientos de personas selectas. Asimismo, muchos teóricos coinciden en que el objetivo principal del marketing político es hacer la política más cercana al ciudadano para que participe en la gestión y logre conocer de manera clara y directa las diferentes propuestas políticas. Y para lograrlo es necesario reconocer las 4 variables del marketing político: producto, precio, promoción y distribución. El producto hace referencia a la persona que representa al partido o el programa. Y el precio, aunque si bien no se produce un intercambio de un producto por un valor económico, el elector paga con su voto a cambio de obtener beneficios que él desea obtener. Y en cuanto a las otras 2 variables, que son promoción y distribución, básicamente responden a la cuestión de cómo promocionar el candidato y dónde hacerlo, es decir, los medios y canales. La evolución del marketing político se consolidó con el crecimiento de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Y aunque sus antecedentes nos remontan hasta las polis griegas y el Imperio Romano, varios expertos en la materia suelen señalar al equipo de Dwight Eisenhower como primero en recurrir a agencias de publicidad para gestionar su campaña televisiva de su candidatura a los Estados Unidos en 1952, siendo uno de sus comerciales más emblemáticos el corto animado I Like Ike. I for president, I for president, I for president, I for president. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum. We'll take Ike to Washington. We don't want John or Dean or Harry. Let's do that big job right. Let's get in step with the guy that's left. Get in step with Ike. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum. We'll take Ike to Washington. Desde entonces, debido a los cambios que está viviendo la sociedad, el marketing político se posiciona como una disciplina en auge a causa del avance de las tecnologías de comunicación y el apogeo de las redes sociales, que han transformado profundamente las estrategias utilizadas por los actores políticos para conectar con los electores. A continuación, haremos algún repaso por los más importantes que hemos visto a lo largo de nuestra historia peruana. Primeramente, abordaremos las campañas presidenciales, las más populares, así como las más polémicas que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Nos vamos hasta el año 1912, época de la República Aristocrática. Una época en la cual dominaba lo que son el sector empresarial, o más que todo de los aristocráticos, el Perú. Y ellos no tenían un especial cariño por el pueblo. En este contexto es donde entra Guillermo Billinghurst, el cual tenía un apego bastante por el pueblo. Y es así que, junto con su asesor de marketing, Abraham Valdelomar Pinto, sí, el famoso escritor, es que logran crear una imagen muy diferente a lo planteado en esa época. Su contendiente principal de Guillermo Billinghurst era Antero Aspíllaga, el que tenía ese toque aristocrático y muy separado del pueblo. Por otro lado, Abraham Valdelomar hizo famosas las imágenes de un pan grande y barato, las cuales estaban en todo el marketing político de ese entonces
para Guillermo Billinghurst. Por otro lado, también hicieron una especie de campaña de desprestigio para su contendiente, que sería Antero Spiga, creando la imagen de un pan chiquito y colocándole también el adjetivo de caro. Entonces era la competencia entre el pan grande y barato y el pan chico y caro. Es así como Guillermo Billinghurst, en compañía de Abraham Valdelomar, logran crear una campaña muy innovadora y popular para ese entonces, y logrando el cariño, el aprecio y sobre todo el apoyo de la clase obrera y trabajadora. De esta manera logra ganar las elecciones. Viendo acá, desde este momento, la importancia del simbolismo en una campaña de marketing para poder ser popular entre las masas. Era el año 1990, y hasta ese momento, el candidato del Fredemo, Mario Vargas Llosa, parecía no tener rival alguno, gozando de la aprobación del casi 42% de los votantes. Es en ese contexto que aparece, con un 3% y en escala, Alberto Fujimori, con una campaña que también rompió cualquier esquema de ese entonces, porque comenzó a subir como la espuma. Motivado por sus amistades cercanas, Fujimori ya se había ganado el apoyo de cierto sector de Lima, el sector de los pequeños y de los microempresarios. Pero no es hasta que conoce al pastor Pedro Vilches que comienza a tener un apoyo de lo que es el sector evangelista de nuestro país, así como a tener un acercamiento a la sierra centro del Perú. Es así que él comienza a realizar una gira por todos estos lugares con su popular tractorcito y con un sombrero en la cabeza, dando a la gente a entender que él era del sector popular. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Nosotros podemos vivir mejor. Marca el 90, el símbolo del cambio. Muy contrario a esto, Mario Vargas Llosa estaba dando giras internacionalmente por los Estados Unidos y por ciertas zonas de Europa, mostrando el apoyo que tenía de las grandes naciones de ese entonces. Esto es lo que le brindó, por un lado, el desapego de la gente de nuestro país. Incluso Alberto Fujimori, en una oportunidad, en una entrevista, le llega a criticar a Mario Vargas Llosa que en cuanto él llegara a la presidencia, quería tener su apoyo, pero su apoyo aquí, y no en el Reino Unido. De esta manera, se comienza a ver una lucha entre estos dos candidatos que iba escalando y escalando, pero que finalmente termina con la victoria de Alberto Fujimori, imponiéndose con casi un 60% de los votos en nuestro país. Nos trasladamos 10 años al futuro, a las elecciones del año 2000. Fujimori ya venía de 2 mandatos consecutivos y planeaba postular por tercera vez. Sin embargo, él ya no contaba con el mismo apoyo de los años 90. Algunos escándalos ya habían salido a la luz. Sin embargo, él decide candidatear por tercera vez, cambiando el enfoque de su campaña, teniendo un toque más emotivo y populista, acercándose a las clases populares mediante la tecnocumbia, que en ese entonces era muy famosa, con su famosa canción de El ritmo del chino, que puso a bailar a todos sus adeptos. Este es el baile, este es el ritmo que a todos encanta. El ritmo del chino ya está en la costa, ya llegó a la sierra, también en la selva. El ritmo del chino y se baila así, y se mueve así. El ritmo del chino es el de Perú 2000 y te gusta a ti y me gusta a mí. El ritmo del chino es el de Perú 2000. La democracia es pueblo. La democracia no es poder político para algunos. Así vemos cómo Alberto Fujimori fue adaptándose a los cambios políticos de la época, así como modernizando su forma de hacer marketing político. Nos trasladamos al año 2021, año en el que aún todavía se sentían los estragos por la pandemia por COVID-19. Es en este contexto donde los sectores de la población más pobres exigían un cambio, y es aquí donde aparece el candidato Pedro Castillo. En un contexto de desprestigio hacia los partidos tradicionales, Pedro Castillo propone un acercamiento a los sectores rurales y a las zonas más pobres de nuestro país. Su origen como campesino, rondero y profesor lo hace un representante legítimo de las comunidades más olvidadas de nuestro país, así como de la región Cajamarca, que a pesar de ser una zona rica en minerales, es una región bastante pobre. De esta manera, con su famoso eslogan "No más pobres en un país de ricos", y su logo de un lápiz, comienza su empresa política, teniendo como principal contendiente a la candidata Keiko Fujimori. Podemos explicar el fenómeno del ascenso de Pedro Castillo como una consecuencia a los largos años de corrupción que ha tenido el país. Por una parte, habíamos tenido más de 3 presidentes en solo 5 años. De esta manera, el pueblo tenía un descontento por los partidos tradicionales. En eso se englobaba, por ejemplo, a Keiko Fujimori, que ella seguía representando el legado de su padre. De esta manera, se creó incluso una campaña anti-Keiko
durante la segunda vuelta de las elecciones del año 2021. Por otra parte, también se creó una campaña de desprestigio hacia el partido de Perú Libre, es decir, el partido de Pedro Castillo, siendo una campaña anticomunista. Podríamos ver en las diversas ciudades del país letreros que decían no al comunismo. Aún con esta campaña de desprestigio, Pedro Castillo logra ganar las elecciones frente a Keiko Fujimori, imponiéndose por un estrecho margen. Este estrecho margen representado por las comunidades que querían solo tener una voz en el poder. De solo 44.000 votos separan a los candidatos como un outsider de la política. Su mensaje, no más pobres en un país rico, conectó con más del 50% de los votantes. Llama a la unidad para forjar y abrir la puerta del próximo bicentenario que nos queda. El próximo 28 de julio, Castillo deberá asumir la conducción de un convulsionado país e intentar unir a un dividido Perú. Fundado en 1822, hoy con más de 200 años de historia, el Congreso de la República ha sido y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales en la política peruana, aunque en los últimos años su influencia en esta haya crecido de manera desproporcionada en relación al Ejecutivo, lo que ha generado un desbalance en el equilibrio de poderes, o por lo menos esta es la percepción de la población peruana, según una encuesta realizada por Ipsos el presente año 2024. Cada 5 años ejercemos nuestra ciudadanía al elegir al presidente y a los congresistas, quienes serán los timoneles del Perú. En sus manos estará la responsabilidad de tomar las decisiones que marcarán el rumbo del país, representando en cada una de estas nuestros intereses, opiniones y credos. Pero, ¿cómo interviene el marketing político en la elección de nuestros parlamentarios? Al igual que en las elecciones presidenciales, los candidatos al Parlamento se sirven del marketing político para la construcción de una imagen pública positiva. Esto permite a los candidatos no solo alcanzar una mayor visibilidad, sino también influir en la percepción y decisión de los votantes. A lo largo de nuestra historia republicana se registraron más de 50 elecciones congresales, y si bien la esencia del marketing político siempre ha estado presente en cada campaña electoral, es en las últimas décadas donde se ha hecho más perceptible. Por esta razón nos centramos en las últimas 4 elecciones parlamentarias, comenzando por la del 2006, donde la parlamentaria más votada fue Keiko Sofía Fujimori Uchi por el partido Alianza por el Futuro. Tras reconstruir el partido de su padre, Keiko entró en el legislativo en 2006 arropada por el mayor número de votos jamás logrado por un congresista en la historia de Perú. Esto debido a muchos factores, pero sobre todo al aprovechamiento del apellido Fujimori como una marca política fuerte, asociado a logros como la lucha contra el terrorismo durante su presidencia. Su campaña combinó mensajes de continuidad con las políticas de su padre, con promesas de cambio y renovación, intentando atraer tanto a los fujimoristas tradicionales como a nuevos votantes. En la elección parlamentaria de 2011, Fuerza Popular, un partido político nuevo, presidido por la ex parlamentaria Keiko Fujimori, lograría posicionarse con una mayoría relativa en el número de escaños en el Congreso, logro que repetiría y superaría con creces en las elecciones del 2016, donde ocupó 73 de 130 escaños. En ambas elecciones, el parlamentario más votado fue Kenji Fujimori. El menor de los Fujimori en sus años en Palacio se ganó fama de joven complicado, por su personalidad particular. Hasta el mismo Vladimiro Montesinos lo llamaba muchachito terrible, por lo que fue duramente criticado al inicio de su carrera política. Entonces, ¿cómo Kenji logró ser el congresista más votado? Porque un congresista que solo logró tener 5 propuestas de ley aprobadas en 4 años de labor parlamentaria, ahora es el más votado. Porque un político que estuvo 223 días fuera del país, además de tener 400 inasistencias en el Congreso, es a la vez tan popular. Iván La Negra, profesor peruano de Ciencias Políticas, comentó a BBC Mundo. Sus asesores lo acercan a una agenda liberal, a diferencia de la posición conservadora de Keiko, y parece ser de las personas que sigue al pie de la letra lo que le aconsejan. Pero el experto también cree que la calidad de la política peruana favorece a Kenji, ya que es tan baja que un desempeño mediano destaca. El sentido del humor, sin duda, obliga a postergar ciertas discrepancias. ¿Hasta dónde llegará Kenji? ¿Será realmente sincero? ¿Es solo un producto ocasional de marketing político de un comunicador jugando a asesor? Las respuestas vendrán con el tiempo. En las elecciones del 2021, el candidato más votado para ocupar un curul fue Martín Vizcarra. Esto debido a que como expresidente tenía una alta visibilidad y reconocimiento a nivel nacional, por ser percibido por muchos como un luchador contra la corrupción, por su decisión de disolver el Congreso en 2019.
Vizcarra enfocó su campaña en la lucha contra la corrupción, utilizando su destitución para promover la idea de que fue víctima de una persecución política injusta, lo que ayudó a generar simpatía y apoyo entre aquellos que veían su salida del poder como una maniobra política, aunque muchos lo acusaron de postular solo para obtener la inmunidad parlamentaria. Si su conciencia lo ha hecho postular para servir al Congreso, en buena hora. Pero si su conciencia lo ha hecho para blindarse, sería lamentable, porque el Congreso no puede tener de nuevo congresistas corruptos, no puede tener de nuevo congresistas coimeros. Pero poco le importó al popular Bebito Fiu Fiu, que ese año obtuvo más de 166.000 votos. Sin embargo, el Congreso lo inhabilitó para ejercer cargo público durante 10 años. Actualmente Vizcarra planea postular a la presidencia en las elecciones del 2026, representando al partido Perú Primero, donde continúa su campaña con peluches de lagarto y panetones, que él mismo afirma son un boom en ventas. En fin, en Perú lo que más fabricamos después de la harina de pescado son candidatos políticos, ya sean estos por una popularidad espontánea o por ser los herederos de una dinastía. Sin embargo, en algunos casos, las campañas políticas también se las pueden denominar como campañas extremistas. ¿Y por qué? Porque dentro de sus propuestas hace referencia al uso de la violencia y también pueden estar relacionadas al terrorismo. Un caso es el de Antauro Humala, que en el año 2009 fue condenado a 25 años de prisión por llevar a cabo el andahuaylazo y también por cometer los crímenes de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas. Sin embargo, en el 2011 su pena se le redujo a 19 años. Pese a estar detenido, Antauro Humala siempre se las ha ingeniado para tener presencia en el espectro político peruano. Un gran ejemplo es que después de su liberación, él piensa postular a las elecciones presidenciales del 2026 con su partido político Antauro. Antauro Humala lanzaba por los aires nuestra constitución, pregonando la violencia como solución política. Esto va en serio. ¿Y cuál es esa señal? El fusilamiento de los presidelincuentes para que el pueblo entienda que es un proyecto nacional. Otro caso sería el de Movadef, que trató de postular a elecciones municipales del 2011. Sin embargo, su inscripción fue negada por el Jurado Nacional de Elecciones debido a que su proyecto político va en contra de ideas democráticas. Aparte de tener la ideología del maoísmo, marxismo y leninismo, pensamiento de Gonzalo, y que lo vincularía con el Sendero Luminoso. Por ello, no podría formar parte de un sistema democrático representativo. Sin embargo, se identificó un portal izquierdista llamado Huayca, que cuenta con seguidores en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, en donde se van a dar a conocer y difundir sus ideas y propuestas de Movadef. Huayca es uno de los medios alternativos que surgió hace más de casi 10 años. Huayca es un medio digital peruano, es un medio comunitario, es un medio además identificado con la defensa de los derechos humanos. De protesta vamos a levantar allá en Lima de vuelta, hermanos. Yo les invito para el 12 de octubre. De este modo se puede identificar que en el video se utiliza una música andina emotiva y también a dos personajes, a una señora Aymara para que aliente a sus hermanos a luchar y a Lucio Calla, quien se le ha identificado como dirigente de Movadef. Todo esto para ganar más simpatizantes y seguidores en el portal. ¿Qué es un outsider? Milton Ovidio Pastor Neira, licenciado en Ciencia Política y Filosofía y Ciencias Sociales, nos manifiesta que un outsider es una persona ajena al sistema político con prestigio en un ámbito distinto a la política, en quien la población va a confiar durante una crisis de representación en donde la escena política va a estar llena de los políticos tradicionales. El outsider representa una figura en la que la gente se va a identificar porque está fuera del ámbito político tradicional, percibiéndolo como un agente capaz de dar solución a los problemas. Su discurso va a ser antisistema o apolítico y va a criticar a los políticos convencionales y responsabilizarlos por las crisis. Su candidatura va a estar acompañada de una nueva organización política, en algunos casos, que lo va a impulsar. ¿La relación entre el marketing político y los outsiders en el Perú? Según Lilian Kanashiro Nakaodo, comunicadora y docente universitaria de universidades como la Universidad de Lima, nos explican que las campañas electorales en las últimas 2 décadas muestran la rapidez con la que han surgido los cambios políticos, tomando en cuenta las campañas de los años 1990, 2000 y 2006, que tienen en común la presencia de un outsider en la segunda vuelta electoral. Se van a poder identificar 3 tipos de spots electorales. El primero es el spot general, que resume la oferta electoral de un candidato en un enfoque emotivo. Es común en todas las campañas políticas y puede ser el único recurso de campañas de bajo presupuesto o con candidatos que están bien posicionados, como es el caso del partido político Cambio 90 en 1990. El spot temático aborda problemas específicos como pueden ser
el terrorismo o el desempleo con una estructura bien definida. Ejemplos incluyen a Fredemo en 1990 y Perú Posible en el año 2000, dedicados a temas como el terrorismo, desempleo y la vivienda. Ahora, el spot indirecto presenta a otros candidatos mencionando al candidato principal, aunque ha perdido relevancia debido a sus resultados negativos en los últimos años, como la de Fredemo en 1990. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yemira Miranda. Le quiero hacer tres preguntas sobre sobre el tema de marketing político. Primera pregunta, ¿qué es lo que usted piensa sobre el marketing político? ¿Qué es lo que significa para usted? Primero que el marketing político viene a ser una especie de publicidad de las campañas que hacen, ¿no? Por ejemplo, si estamos en elecciones, ahora último hubo las elecciones del SET, entonces marketing político sería todos esos videos que han hecho, todos esos posts que han empezado a publicar, las cuentas de Instagram, todo tratando de informar sus propuestas, los candidatos, todo eso. Eso yo considero marketing. Segunda pregunta, ¿alguna vez usted votó por algún candidato gracias a que lo vio en redes sociales? No tanto así, sino que a veces por redes sociales te llega más información de uno y al llegarte más información te llegan sus propuestas, todo eso. Entonces, no tanto votó por uno, no por la publicidad que me ha llegado, ¿no? Sino también porque he llegado a leer un poco de los que más me llegaba y se puede decir que sí, básicamente sí, pero por la información que se obtenía de esa información en internet, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama de una campaña política que ves en redes sociales? Primero, que publique cosas que sean referentes a sus propuestas, ¿no? Digamos, si publica puro vota por él, o sea, digamos, vota por Pepito, entonces como que no me llama la atención, ¿no? O sea, digo, no, pero yo no voy a votar. Pero si empieza a publicar información respecto a sus propuestas y todo lo que tenga al respecto, yo creo que eso es lo que más me llama la atención y digo, ellos están interesados en informar, ¿no? Realmente. Entonces ya ahí sí veo más seriedad y me voy más por ellos. Ok, muchas Buenas tardes, me encuentro con... Brian Alexander Cruz Chura. Brian, te quiero hacer tres preguntas sobre el tema de marketing político. Primera pregunta, para ti, ¿qué es lo que es marketing político? Bueno, lo que yo entiendo de marketing político es la publicidad, cómo los políticos por los medios se comunican, ¿no? Para tratar de convencer a las personas. Puede ser en elecciones, ya sea presidenciales, regionales o en la municipalidad. Es lo que yo entiendo por marketing político. Bueno. ¿Recuerdas tú alguna vez que tú votaste por algún candidato que viste en redes sociales? Sí recuerdo que para la municipalidad de Bocarpata, pues me leí, ¿no? Leí lo que decía el plan de gobierno del actual alcalde de Bocarpata, que es Marco Antonio, y pues me convenció. Y por ello, pues sí, voté por ese candidato. Y última pregunta, ¿recuerdas alguna campaña electoral que viste en redes sociales que te haya impactado? Creo que sí, un poco, tal vez la de Hernando de Soto, ya que los universitarios en esa época, pues, en las elecciones para presidencia del Perú, pues, nos dejamos, ¿no? Llevar un poco para votar por Hernando de Soto por su campaña en las redes sociales, ya sea con Jaime Bellis, entrevistas y todo ello. Buenas tardes, me encuentro con... Stephanie Lala. Stephanie, te quiero hacer tres preguntas sobre el tema de marketing político. La primera pregunta es, ¿qué piensas tú sobre el marketing político? Ya, está referido yo creo a las nuevas herramientas modernas, más que todo referidas a las campañas políticas, en donde van a usar pues todos estos medios de comunicación, todos los medios, ¿no? Instagram, Facebook, incluso difusión, toda esa difusión de las campañas por medio de lo que son las redes comunicativas. Segunda pregunta es, ¿tú recuerdas alguna vez que votaste por algún candidato que viste en redes sociales? Directamente no, pero es cierto de que la información por las redes sociales se llega más rápido e incluso se llega a ser más novedosa porque, bueno, está estereotipado que mientras más veas alguna información de algún político, es porque este político tiene más que ofrecer o pues está en tendencia o algún tipo de información así. Sin embargo, yo no me decanto por ello, sino que trato siempre de ver en toda la variedad de políticos, ¿no? Ver también sus ideas y todo ello. Gracias. Y última pregunta. ¿Recuerdas alguna campaña electoral que impactó en redes sociales? ¿Alguna campaña electoral que impactó en redes sociales? Para ti, claro. A ver, una campaña electoral que haya impactado. Me parece que, bueno, tal cual como la última que ha salido, ¿no? En donde salió elegido presidente Pedro Castillo, porque habían bastantes memes referidos a quien vaya a postular contra Keiko, pues iba a ganar.
y no se mostraban incluso ninguno de sus plan de acciones y tenías que ir a buscar o tenías que ir a observar y tenías que ver, realmente quiero votar por esta persona solo por no votar por otra persona. Entonces, bueno, también el uso del marketing político da pase a cosas positivas que puede llegar a un mayor alcance, como cosas negativas que se pueden manipular ciertas informaciones. Ok, muchas gracias. Bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué entiendes sobre el marketing político? A mi parecer, el marketing político es un sistema dentro del marketing en general que es como un conjunto, ¿no?, de estrategias, técnicas y herramientas que se utilizan para promover y que la gente conozca más acerca de los candidatos, que así puedan llegar a más personas y tengan un mejor apoyo electoral y social. Sí, eso. Gracias. Ok. La segunda pregunta, ¿alguna vez has votado por un candidato gracias a lo que viste en internet? Aún no he tenido la oportunidad de votar oficialmente por los representantes políticos, pero he podido observar sobre ellos en las redes sociales y la verdad sí ha influenciado en mi forma de pensar respecto a las campañas electorales. Y también mencionar que hubo una elección en la que sí participé, que fue la mesa directiva del Centro de Estudiantes de Derecho para el año 2025, y que dentro de ella sí, en mi decisión hubo una gran influencia del uso de redes sociales y de lo que había en Internet sobre ellos. Sí. Interesante su respuesta. Y la última pregunta, ¿qué es lo que más te llama la atención de una campaña política en las redes sociales? Bueno, la verdad soy una persona un poco aburrida respecto a eso, porque cuando entro a internet y veo sobre campañas electorales, la verdad no me gusta ver cosas mediáticas o que generen como risa, porque me parece un tema muy serio el hecho de elegir a los representantes dentro de la política de nuestro país. Entonces, en ese sentido, considero que es un poco absurdo a veces que utilicen las redes sociales como para hacer simplemente bailes o videos graciosos que son simplemente irrelevantes y que no aportan nada dentro de su estructura, ¿no?, como partidos políticos y que no influencian en nada. Pero por otro lado, sí me gusta ver y me llama mucho la atención cuando hay partidos políticos o en general personas que están postulando que utilizan, ¿no?, las redes sociales para promover acciones que demuestran su alianza y su conexión con el pueblo y con la sociedad, realizan acciones como voluntariados y muestran las realidades de zonas rurales lejanas y, por ejemplo, visitan albergues de niños o albergues de animales en abandono y de esa forma como que dan al menos a conocer que tienen un compromiso con la sociedad y que en realidad sí buscan el bienestar de las necesidades que tenemos, ¿no?, como población. Una vez más, gracias por haber participado en esta entrevista y puede despedirse. Muchas gracias por haberme invitado. Eso sería todo. Gracias. Gracias. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches, compañero Fabricio. Agradecido con esta invitación que me has dado para la entrevista. De verdad espero apoyar siquiera un poco en esta investigación, en este tema que están haciendo. Y bueno, entonces continuamos con la entrevista. Gracias, compañero. La entrevista constará de 3 preguntas. La primera es, ¿qué entiendes sobre marketing político? La segunda, ¿alguna vez has votado por un candidato gracias a lo que viste en Internet? Y la última, ¿qué es lo que más te llama la atención de una campaña política en las redes sociales? Bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué entiendes sobre el marketing político? Bueno, el marketing político para mí es un conjunto de ideas que se dan más que todo mediante son promociones que se dan para vender a la gente. Son formas de cómo llegar a información de maneras un poco más didácticas y divertidas a toda la comunidad, ¿no? Por ejemplo, mediante afiches más coloridos, más divertidos, con enfoques actuales, o pueden ser videos en TikTok, en plataformas digitales que también son muy importantes para llegar más que todo a los jóvenes. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Tratar de venderte información más que todo. Por eso se llama marketing, creo. Ok, compañero. La segunda pregunta. ¿Alguna vez has votado por un candidato gracias a lo que viste en Internet? Personalmente, sí. En las elecciones municipales pasadas, yo le di mi voto a un personaje muy importante que se dio en mi distrito. Más que todo, ya que él usó la plataforma de TikTok, donde fue conciso con su propuesta. Creo que su propuesta la dio en menos de 50 segundos y fue tan rápido que, más que todo, a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, pues le di mi voto, ¿no? Además que su manera didáctica de dar la información creo que ha sido eficaz, porque había muchos comentarios que decían sí, sí, y lo diferenciaban a otros candidatos. Bueno, ¿no? Entonces esa es una forma muy rápida de cómo llegar a la gente, creo. Ok, compañero. Y la última pregunta. ¿Qué es lo que más te llama la atención de una campaña política en las redes sociales? Bueno, las campañas políticas para mí creo que han evolucionado un poco. Más que todo, antes el populismo más que todo se daba, básicamente salir a la calle, hacer caravanas, dar regalitos, ¿no? Pero hoy en día creo que están aprovechando el internet más que todo. El internet es lo que
hoy en día mueve a todas las personas, los tiene conectados y creo que es la única forma de cómo llegar a ellos, ¿no? Más que todo a la comunidad más joven, ya que muchos políticos empiezan a hacer el marketing desde antes de que lleguen las elecciones. Se acoplan, digamos, a videos nuevos que salen hoy en día, videos virales que son tendencias en TikTok, ellos lo acoplan a lo político, ¿no? Con información un poco más graciosa y tratan de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay partidos como el Partido Morado que hace publicaciones así muy graciosas y aún así son inteligentes, ¿no? Están teniendo más gente, ¿no? Para que puedan votar mediante esas publicaciones. Y un montón, también hay otros partidos, ¿no? Que dan información más concisa, pero de manera rápida, didáctica. Creo que esa sería la respuesta. Ok, muchas gracias, compañero, por haber participado en esta entrevista y puede despedirse. No, gracias a ti, Fabricio. Me siento feliz por haberte apoyado y muchas gracias, ¿no? A todos. Gracias a usted. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué entiende usted sobre el marketing político? Sobre el marketing político. Yo creo que son un conjunto de estrategias que utilizan los partidos políticos para involucrarse y hacerse conocer con la población. Por ejemplo, los avisos o los anuncios que cuelgan a veces en la televisión, por la radio, a veces hasta por los periódicos. Y yo creo que es todo ese conjunto de actividades que realizan, ¿no? Ok. La segunda pregunta. ¿Alguna vez ha votado por un candidato gracias a lo que viste en internet? Sinceramente, yo he votado solo 2 veces, pero no, nunca me he guiado por eso. Siento que a veces esa información no es creíble y hay algunas personas, y hay algunas veces que exageran, ¿no? Yo he tratado de buscar información de los candidatos, informarme más, compartir ideas con mi familia y al final elegir a nuestro candidato, ¿no? Ok. Y la última pregunta. ¿Qué es lo que más te llama la atención de una campaña política en las redes sociales? Lo que más me llama la atención es conocer al mismo candidato, saber su trayectoria profesional, su trayectoria social, ¿no? También familiar. Eso es muy importante al momento de elegir a un candidato y también su plan estratégico, su plan de gobierno. Eso es lo que considero. Ok. Una vez más, muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta entrevista, compañera, y puede despedirse. Ya, muchísimas gracias, Fabricio, a ti. Tus preguntas me han ayudado a reflexionar y es bueno estos momentos de compartir ideas y eso. Gracias. Ya, buenas tardes. ¿Qué entiende por marketing político? El marketing político creo que son las estrategias y herramientas que utilizan los políticos o los candidatos a cargos para llegar a la gente o persuadirlos a que voten por ellos. ¿Alguna vez has votado, has apoyado a algún candidato gracias a lo que viste en internet? A lo que vi en internet no, siempre estoy presente en las caricaturas, en apoyar a los alcaldes o a los regidores. ¿A qué partido más o menos has apoyado? Bueno, no se dice, ¿no? Pero a un partido de acá de Moquegua, el Causa Ocho en Perú, es Del presidente, del ex gobernador. del ex gobernador, no, del ex gobernador. Ya. ¿Qué es lo que más te llama la atención de una campaña política en las redes sociales? Bueno, creo que ahora el populismo está muy amplio. En TikTok se puede ver, ¿no? Cómo los candidatos siempre generan o hacen videos ayudando a la gente, pero no sabemos si de verdad lo hacen por su mismo ser o para generar más votos. Ya, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Usted qué entiende sobre el marketing político? Bueno, el marketing político, en pocas palabras, sería la presentación o el uso de imagen que hacen, pueden ser candidatos, organizaciones institucionales y demás, más que nada para vender ideas, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has votado por un candidato gracias a lo que viste por internet o en redes sociales? No, la verdad no. No puedo decir que he votado teniendo un voto informado, pero tampoco me he dejado llevar por las redes sociales. Siempre he tenido una idea clara de la política, del idealismo político que tengo y siempre ha sido en base a eso. ¿Qué es lo que más te llama la atención de un partido político, una campaña en las redes sociales? Pues tal vez un video con propuestas o si de alguna manera hay un marketing en lo que son tipo de imagen de debate. Me encanta el hecho de que tal vez los candidatos sepan explayarse de manera adecuada en ciertas situaciones, entonces muchas veces eso se comparte en las redes sociales y eso me influye bastante tal vez. ¿Entiendes sobre marketing político? Entiendo que es la acción de distintos partidos políticos de promocionar sus listas, ¿no? Hacer conocer
su plan de trabajo, hacer conocer quiénes son los integrantes, para así conseguir la mayor cantidad de votos al momento de las elecciones. Ok. ¿Alguna vez has votado o has apoyado a un partido político a través de redes sociales? No en lo personal, recién he cumplido la mayoría de edad, pero sí he visto muchas campañas a través de redes sociales y yo creo que es una forma muy, por así decirlo, la forma más óptima de hacerse conocido, ya que todo el mundo tiene acceso a redes sociales, entonces tu partido va a ser bastante difundido a través de ellas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de una campaña política en las redes sociales? Lo que más me da la atención es cuando dan a conocer su plan de trabajo, porque así puedo hacer la comparación de si al momento, en caso sean elegidos, se ha cumplido o no se ha cumplido con ese plan de trabajo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué entiendes por marketing político? Es quizá la estrategia que utilizan los grupos o los partidos políticos para poder llegar a más personas. ¿Ya? ¿Alguna vez has votado, has apoyado a una campaña política en internet? Por las redes sociales. Todavía no he tenido la oportunidad de votar, pero sí he sentido quizá más aceptación por ciertos candidatos al ver sus videos o al ver sus campañas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de una campaña política en las redes sociales? Lo que más me llama la atención quizá es el vocabulario que utilizan, que no sea que sea un poquito más... candidato que es César Acuña. Algo así. Quizá que utilicen lenguaje más coloquial, que pueda entender, y además que su mensaje sea corto, para no estar perdiendo mucho tiempo. Ya, muchas gracias. A continuación, vamos a entrevistar a personas en la ciudad de Arequipa para que nos den su opinión al respecto del tema de marketing político. Se les hará preguntas y así conoceremos una diversificación de opinión. Primera pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la campaña electoral realizada por Alberto Fujimori? En esos tiempos era emocionante y como era chinito, por eso fue distinto a los demás y como decía que iba a hacer muchas cosas buenas, por eso estuvimos junto a él para votar por él. Y salió. Exacto. Otra pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre la campaña de Susy Díaz al Congreso de la República? Bueno, descarado porque como fue bebé y salía siempre enseñando las nalgas, Ay, sí. entonces no me gustó a mí, pero a otras personas sí. Claro, fue una estrategia. Claro, todos tienen su modo de ser y ya pues a ellos les pareció muy bien. Por eso salió también. El congresista. Algunos hizo algo, ¿no? Que muchos actualmente. ¿Ah? No, ya. Siguiente pregunta. Bueno, última. ¿Recuerda alguna campaña electoral que le haya impactado? Bueno, a mí más me fue emocionante de Alberto Fujimori en esos tiempos. Después ya los demás no hubo tanto elenco. ¿No? Ni de su hija, o sea, otra campaña. No, porque nadie se presentó de mis hijos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Juan Rivera. Ya. Juan Rivera, primera pregunta, de frente de otra. ¿Cuál es su opinión sobre la campaña electoral realizada por Alberto Fujimori? Bueno, en principio ha sido buena campaña, ¿no? O sea, su primer gobierno. Pero ya en su segundo gobierno, hasta su segundo gobierno, pero en el tercer gobierno ya, como le digo, o sea, ya fracasó, ¿no? Digamos. Entonces, incluso creo que se fue al penal, no sé. Y ya a partir de ahí ya empezaron a surgir los problemas, todo, ¿no? Todo lo que es la política, lo que es hasta hoy en día también que sigue igual en lo mismo, no hay progreso, no hay nada. Y algo que podría destacar de su campaña política para llegar a la presidencia, ¿recuerda? Bueno, en su primer gobierno creo que prometió todo, ¿no? En poner, por ejemplo, en poner más trabajo, todo eso, pero al final privatizó todas las empresas. ¿Ve? Es el detalle. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre la campaña de Susy Díaz al Congreso de la República? Bueno, sobre Susy Díaz casi no estaba interesado mucho en ella. Me va a disculpar, pero ese es mi... Pero, pero no recuerda, o sea, como el 13 en su nalga o... Eso no dice nada, tampoco no me gusta. Sí, ok, es entendible. Y por último,
¿Recuerdas alguna campaña electoral que te haya impactado? El de Alan García, ¿no? Él puso el Banco Agrario, a un principio estaba bien, pero también el Banco Agrario también creo que se fue a la quiebra, no sé. Y de ahí, por ejemplo, hay en más, ¿no? Se prestaban dinero, todo, y a las finales no reembolsaban ese dinero que se habían prestado, hasta incluso han tenido que embargar, creo, hasta parcelas, si no me acuerdo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Su nombre es? Daniel López, buenos días. Quiero hacerle algunas preguntas sobre lo que es el marketing político. ¿Qué entiende sobre el marketing político? Respecto a esta pregunta, entiendo que en esto interviene dos disciplinas, ¿no? Como es el marketing y la ciencia política. Dos ciencias que se unen para buscar un resultado con fines de lograr atraer electores en este caso, ¿no? De que hablamos de política. Nos fijamos y nos concentramos para obtener un resultado que son ganar las elecciones en este campo. En este ámbito utilizamos diferentes estrategias mm, como hoy en día ocurre, ¿no? Utilizamos el tema de las redes sociales, los medios televisivos, como por ejemplo también la radio, y todos ellos basándose para atrapar justamente ya sea un sector estratégico que puede ser el sindicatos, grupos profesionales o jóvenes eh, en especial, tenemos una estrategia para captar, porque no toda la población viene a ser atraído de la misma manera. Entonces, lo que se busca es tener una estrategia, a ver, ¿cómo le explico? Buscar métodos, ¿no? Para llegar a cierta población para que pueda ser considerada nuestras propuestas y así ganar electores a nuestro favor. Bien. Eh, Otra pregunta. ¿Recuerda usted haber votado por algún candidato gracias a lo que vio en internet? Desde luego que sí, pero básicamente eh, cuando los votos que se tienen que emitir, básicamente lo que tenemos que abocarnos es ver la hoja de vida y de cada postulante, además de sus planes, ¿no es cierto? No nos podemos llevar, o sea, entiendo que influye mucho el tema de las redes sociales para que pueda llegar con sus principales propuestas, pero lo que un ciudadano debería hacer es correctamente informarse en en los medios oficiales que el Estado mismo propone. Entonces, adentrarnos ahí, verificar todo su currículum, ¿no? ¿Recuerda alguna campaña usted que le haya impactado? A ver, lo que me sorprendió es por ejemplo, lo que hizo Castillo, ¿no? Pues Castillo salió digamos, de la nada, ¿sabes? Solo apareció en una protesta, recuerdo esto de los magisterios, creo, y salió en las redes sociales, entonces aprovecharon justamente eso, por ejemplo, ¿no? De que había un abuso, creo, contra su persona y desde ahí sale poco a poco y terminó siendo electo como presidente. Primera pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la campaña realizada por Alberto Fujimori? Bueno, la campaña realizada por Alberto Fujimori en 1990 se destaca porque, y seguramente la mayoría del pueblo peruano se recuerda porque solamente había dos candidatos que eran los favoritos prácticamente, entre ellos Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Y hasta días antes, prácticamente el ganador, de acuerdo a las encuestas, era Vargas Llosa. Y en la última semana parece que los asesores del candidato Fujimori le han asesorado de tal manera que salió triunfando Alberto Fujimori. Eso es lo que se recuerda de esa campaña. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué opinión tiene usted sobre la campaña de Susy Díaz al Congreso de la República? Ya, eso es lo que se recuerda, lo más impactante de la campaña de Susy Díaz. Como sabemos, Susy Díaz era una artista, vamos a decir, pero anteriormente no había habido candidatos así. Y sobre todo ella innovaba prácticamente la política porque con un número en las nalgas ha podido ganar gracias a eso. Otros lo han tomado como
en broma y la gente a votar, ¿no? Y su partido, inclusive el Movimiento Independiente Agrario, era desconocido hasta esa fecha, ¿no? Entonces, de allí para adelante, inclusive ha sido pionera, ¿no? Entre los artistas para ser candidato, porque ahora sí, frecuentemente se ve a candidatos de diversas profesiones incursionar en la política, ¿no? Eso sería lo destacable de la campaña de sus ideas. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Recuerda alguna campaña electoral que lo haya impactado y por qué? Bueno, está fresquito en la memoria de los peruanos, ¿no? La campaña del 2021. Una semana antes, las encuestadoras más serias que se conocen en el país daban no por ganador, sino no figuraba el que ganó las elecciones de ese año, el profesor Castillo, sino más bien no figuraba siquiera una semana antes entre los 4 favoritos. Entonces, eso nunca se había visto anteriormente. Siempre el candidato ganador al menos figuraba en segundo, tercer lugar, ¿no? Tenía chance, pero ha sido algo inédito, se puede decir, ¿no? La campaña de 1921, del 2021, mejor dicho. Sería, ¿cuál es su opinión sobre la campaña electoral realizada por Alberto Fujimori? Por Alberto Fujimori, a lo que yo recuerdo, bueno, esas veces yo no era electora, pero en esas, bueno, recuerdo sus campañas electorales que decía esto, China, China, ¿no? Que se escuchaba pues casi en todos. Recuerdo que en mi sector del campo, por el lado de Ucubiri, también se escuchaba esa canción, Chino, Chino, ¿no? Eso es lo que, pero de vivir, que cómo ha sido. También recuerdo que en el campo llegaron unos caballeros desconocidos con la ideología de sendero luminoso, ¿no? Que lo hacían pues levantar a mi abuelito a las 2 de la mañana y amanecía mi abuelito pues, cocinando su leche con su maíz tostado, o sea, teníamos que degollarse una oveja y lo teníamos que cocinar un buen caldo, un chicharroncito, se lo teníamos que hacer. ¿Podría decir su nombre, por favor, para comenzar? Guillermo Ceballos Gámez. Ya. Le hago la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la campaña electoral realizada por Alberto Fujimori? Ya, esa fue la campaña del año 1990. Yo sobre esa campaña tengo una opinión muy sui generis, es decir, muy propia, no solamente en Arequipa, sino a nivel nacional. En muchísimas intervenciones que he tenido en la radio, en la televisión, en los periódicos, el año 2021, que he sido candidato al Congreso, he dado mi opinión teórica, doctrinaria, no solamente una opinión de doméstica o mecánica, ¿no? Entonces, esta candidatura tiene los siguientes ítems. El año 1990 llega al Perú lo que todo el Perú ahora llama el neoliberalismo. Todos hablan del neoliberalismo, pero no saben cómo llegó. Llegó al Perú con la campaña de un escritor, de un novelista llamado Vargas Llosa. Él representaba los intereses internacionales del neoliberalismo y le hicieron una propaganda multimillonaria en todo el Perú y especialmente en Arequipa, porque él es arequipeño, ¿no? Entonces, se daba por ganador a Vargas Llosa en todas las encuestas, como son nuestros periódicos. Mentirosos. Le daba una cantidad de ganancia única, no había más candidatos. ¿Pero qué sucedió? Para ser concreto, el día de las elecciones, aparece por ahí en forma oscura un personaje que le decían el Chinito, y que me estoy refiriendo a Alberto Fujimori, ¿no? Que el día de las elecciones y una semana antes comienza a dar la vuelta. Es un outsider, le dicen, ¿no? Es un outsider, que en fútbol quiere decir el que se va y mete un gol adelantado, ¿no? Se convierte en outsider. O sea, le ganan las elecciones al más voceado, al que representaba a todo el poder económico, no solo de Perú, sino de todo el mundo, porque venía especialmente a imponer el neoliberalismo acá. Y el pueblo de Arequipa y el pueblo del Perú se volcó sorpresivamente. Todos se quedaron con la boca abierta. ¿Quién es ese Chinito? Porque decían el Chinito, ¿no? Por su carita muy bonita que tiene, que es de ojos un poco chicos, ¿no? Etcétera. Bueno, ganó las elecciones y ganó las elecciones porque él dijo, yo no voy a hacer show, no voy a ser neoliberal. Yo lo que voy a hacer es un gobierno con honradez, así hablaba él, trabajo y honestidad. Y todo el pueblo en un par de días cambió el Perú. Así pasan las cosas en el Perú. Bueno, la cosa que perdió las elecciones Vargas Llosa, renegó contra el Perú, se cambió nacionalidad, se volvió español y luego lo premiaron ya por su campaña con un agradecimiento dándole el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y el presidente se instaló aquí, el año 90, ofreciendo que él no iba a ir. Yo soy anti-show, decía, que el show es una política que traían del extranjero, que después la aplicaba él. Ahí viene lo novedoso, ¿no? Todos votaron por él. Eso fue el 28 de julio. Toma el cargo, jura, diciendo yo voy a hacer una política a favor de los pobres. Todos los pobres estaban, porque la mayoría de pobres son en el Perú, 90%, ¿no? Estaban felices. A los 15 días, el señor Alberto Fujimori viaja a Estados Unidos y cuando llega, nombra un ministerio, o sea, un consejo de ministros, que son los que acompañan al presidente, presidido por un tal Hurtado que venía de Estados Unidos,
Y en la noche del 8 de agosto, no sé cómo cambia una persona tan rápido en el Perú, del 28 de julio al 8 de agosto del 1990 estamos hablando, da un discurso mortífero, un discurso aterrorizante, que fue anunciado para que todo el pueblo esté escuchando el discurso. A las 10 de la noche el ministro y Fujimori darán un discurso sobre su política. Y comenzó así el discurso, el tal Hurtado. Espero que todos los peruanos encontrarlos confesados, porque lo que voy a hablar es muy importante, pero grave, dijo. Uy, ¿qué va a decir? De repente pensamos que le iba a declarar la guerra a otro país. Y esa noche dice que va a aplicar la política que Vargas Llosa la había hecho en toda su campaña, porque era lo único que se podía aplicar. Todo el pueblo se quedó pues, desmayado. Porque un tarro de leche que costaba, ya ahora que otra vez la moneda pues, se va acomodando, ¿no? Que costaba, por ejemplo, 4 soles, al día siguiente subió a 12. Un par de zapatos que costaba, por ejemplo, esos días, ahora ya usan todo el mundo zapatillas, 70 soles, al día subió a 200. Por eso dijo que Dios nos encuentre, a Dios lo puso por delante, nos encuentre confesados. ¿Qué hacíamos? Acatar la política de Fujimori. De ahí ya conocen la historia ya conocida. El 90, el 92 cierra el Congreso, da un golpe de Estado. El 94 se hace reelegir. Luego viene la tercera reelección, se escapa del Perú y ya saben que fue vacado y encarcelado. Pero su política de 3 puntos, honradez, trabajo y honestidad, para mí, para el señor Ceballos Gámez, se fue al tacho. Y esto no lo digo acá, esto ya es tardío. Yo esto lo he dicho a los pocos días, salía a la radio a hablar de eso, ¿no? Pero así es nuestra historia, así avanza el Perú. Esa es la primera pregunta que le contesto. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué opinión tienes sobre la campaña de Susy Díaz del Congreso de la República? Estas candidatas son parte de nuestra idiosincrasia política. Nosotros somos un país dependiente, no somos un país capitalista libre, como por ejemplo, libre en el sentido del capitalismo, como decir por ejemplo Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Nosotros somos un país dependiente que no tenemos ni siquiera industria, como usted está viendo, ¿no? Lo único que tenemos es riqueza debajo de la tierra y que se la llevan justamente los grandes países desarrollados. Entonces aquí en el Perú se da un reflejo de todas las perversidades que vivimos como país dependiente, de todo. Todo es perverso. No tenemos industria, teniendo las mejores minas del mundo. No tenemos una educación de primera, como debería ser, a pesar de que tenemos la riqueza que tenemos, ¿no? En el Perú, en este instante, hay más de 2 millones de analfabetos. Y hay profesores primarios y secundarios desocupados. Es una contradicción, ¿no? Como habiendo tanto analfabeto, ¿por qué no le dan trabajo a tanto profesor? Porque así somos. Y en la política es que es una ciencia, desde el tiempo de Platón, Aristóteles era una ciencia, ahora se ha convertido en un carnaval de politocos, digo, ¿no? No polilocos, sino politocos. ¿Qué quiere decir eso? Que a la política la han convertido en una especie de negocio. Ahora participa la gente como creyendo que la política es un negocio, cuando esto es una ciencia, un arte para gobernar y darle felicidad al pueblo. Y esos tienen que ser hombres capaces, mujeres capaces. La señora Díaz, que era vedette, que hace pornografía, como ustedes han visto seguro en los videos, y pueden, si no lo han visto, véanlo hoy día. La señora esta se presentó, hizo una campaña soez, procas, enseñando las nalgas en una camioneta, se puso el número 3 en la nalga izquierda. Mire lo que hablamos, pero yo no estoy hablando porque nunca he hablado de estas cosas. O no hablo así, pero hablo porque es una realidad. Y la gente, como no tiene nivel en el Perú, no tenemos nivel, no sabemos qué es política, no sabemos qué es economía, no sabemos qué es filosofía, pero sí sabemos que hay vedetes, esto es guerra, que hay la guachafería política, ¿no? Entonces, llamó la atención y los limeños dijeron, voy a votar por esta, porque por lo menos nos enseña las nalgas. En cambio, otros Fujimori nos engañó porque nos enseñaba otras cosas y nos engañó. Y va ganando y siendo electa. Ella que apenas nunca ha ido de repente a una universidad, creo que después ya llegaba a ir a una universidad, después ya sí fue congresista. Y bueno, su forma ya la conocen ustedes es, eh, muy normal de hablar, muy criolla, muy chabacana, pero así se ha metido a mucha gente al bolsillo, ¿no? Hay gente que dice, la Susy Díaz por lo menos presentaba proyectos. Pero era como un carnaval dentro del Parlamento. Esa opinión tengo de ella, ¿no? Yo la he visto aquí en Arequipa, en el Coliseo de Arequipa, de vedette, ella con la famosa Chelita que ya ha muerto, ¿no? Bueno, y eso no es malo, también es una profesión que se desvestían ahí, bailaban y todo el coliseo estaba lleno de arequipeños, ¿no? Pero de ahí a ser congresista cambian ya mucho las cosas. Por eso la opinión que tengo de ella no es contra ella. Es una madre de familia, tiene sus hijos, he tenido varios esposos, por ese lado la respeto. Me voy contra la politiquería que se meten a hacer algunas personas, que lo han visto esto como un negocio, y todos han salido pues del Congreso millonarios, comenzando por ella, ¿no? Ha ganado mucho dinero, se ha quitado de la televisión, y ¿qué ha hecho para el Perú? Absolutamente nada. Como tercera y última pregunta tenemos, ¿recuerdas alguna campaña electoral que te haya impactado? ¿Por qué? Bueno, hablando de campañas electorales, la que me ha impactado es la del año, yo era todavía un niño, ¿no? La del año 80. Yo debería tener 11 años aproximadamente, creo, vamos, 10 por ahí, pero me recuerdo muy bien. Me impactó un nivel que todavía había de política en el Perú, incomparable con el actual, con este Congreso, con la señora Dina, no sé cómo se llama la presidenta, que ahora son pues gente que debía dedicarse a otras cosas, ¿no? Los políticos antes practicaban un poco de ciencia política, o sea, había muy preparados, los mejores eran, los que se presentaban a política, los mejores abogados del equipo. Por ejemplo, ayer nos ha regalado un almanaque, por ejemplo, este señor, Héctor Cornejo Chávez, arequipeño, este ha sido senador, ha sido catedrático de San Agustín, decano de San Agustín, miembro del tribunal, un brillante orador, un abogado de polendas. Por eso lo ponen ahora en los almanaques ya, porque ha muerto hace poco, ¿no? Y así, don Mariano Cornejo, otro, acá es puro arequipeño, pero ilustres ciudadanos, que daba gusto escucharlos en una charla, y eso estaba de moda en Arequipa,
que todos los alumnos, los universitarios, vayamos a las charlas y vayamos a escuchar. Y entonces en ese año se presentan pues, personas célebres, celebrísimas, digo yo, por su cultura. Eran brillantes abogados en la Facultad de Derecho. Cornejo Chávez, yo iba a no escucharlo a la facultad porque ha sido mi profesor, ya en sus últimos años. Yo iba a escucharlo acá a los teatrines, a las plazas donde hablaba, ¿no? Y no usted cree que este era un hombre quizás de izquierda. Este era un hombre demócrata cristiano. Él pertenecía a la cristiandad, a la iglesia, pero formó un partido de cristianos. Y su hermano fue presidente de la Corte Suprema. Bueno, yendo por ese lado, ese año candidateó a la presidencia por este partido de él, don Fernando Belaúnde. Don Fernando Belaúnde había estudiado en Francia, ¿ve cómo? Lo compara usted con, ¿qué se llama la otra? A la señora que le decían Chuchi Díaz, le decían, ¿no? Para que sepan también, no le decían Susi, ¿no? La Chuchi Díaz, le decían. Ya con un poco de sorna, ¿no? Y un poco de humor. Ese año, bueno, cuando candidatean estos, el que iba a la presidencia era don Fernando Belaúnde, que venía de Francia, debía estudiar arquitectura y que había pasado a Estados Unidos, donde su padre era catedrático en una universidad, y luego llega acá nombrado a Lima como catedrático de arquitectura, pero era un brillante orador. Era de la derecha, llamémoslo así, de los millonarios, pero era preparadísimo. Ese es el respeto que le tengo a la persona, su capacidad. Lo demás a mí no me importa, ¿no? Y además, ya como sí también me importa el resto, era un hombre elegante, un caballero, muy bien oraba, o sea, la retórica, la oratoria la hacía muy bien, y carismático, que llamaba la atención a todo el mundo. A mí, siendo un niño de 8 o 9 años, que yo estaba en Moquegua estudiando ya las primarias, la secundaria, vi que llegó la comisión de Belaúnde y por curioso fui porque era un pueblo chico, el hotel estaba a media cuadra, el Hotel Limoneros, fui a verlo y a mí también me impresionó. Bien, no se daba cuenta de un niño que lo estaba mirando, lo seguía a la Plaza de Armas porque se fue ahí con su comitiva, se puso a tomar fotos en la plaza y yo estaba ahí como cualquier niño mirando un espectáculo. Y él sabe con quién candidateó, él fue por Acción Popular, ha sido 2 veces presidente, candidateó con Víctor Raúl Aya de la Torre, otra eminencia, ese era medio izquierdista, con Víctor Raúl Aya de la Torre. Yo digo un viejo porque lo conocí viejo, pero por cariño le digo viejo, no por honor le digo viejo. Un viejo que no lo han dejado nunca hacer algo bueno por el Perú. ¿Quiénes? Cuando digo quiénes no han dejado. Las 4 familias que han dirigido el Perú toda la vida, desde que se vino San Martín, Bolívar, hasta hoy día. 4 familias, ahora son 7. 7 familias dirigen este país que nos tienen como un corral. O sea, usted sabe de acá cómo está el país. Con cañerías rotas, perros ahí, otros que están tomando en la esquina. Señoras que no hayan que vender, venden lapiceros, lapizares usados, cosas. Así está el Perú. Pero hay 7 familias que dirigen todo esto. Ahí la Torre vino desde joven, estudió Derecho, como ustedes. Era provinciano, vino a San Marcos. Esto le hago en un resumen, esto debía hablarse horas, pero yo le hablo en un resumen. Y se convierte en el dirigente máximo de la Federación de Estudiantes del Perú, a la que yo también he pertenecido después, muchos años, ¿no? Y él era presidente de la Federación de San Marcos. Yo también soy presidente de aquí de la Federación de San Agustín. Por eso con él iba a ocupar el cargo de la Torre, pero en cada universidad. Persona mucho más culta que Belaúnde. Si imagina usted lo que estoy hablando, mucho más culta que él. Sino que tenía otro carisma, era un provinciano, era de acá de familias más o menos normales, sencillas, pero muy preparadas en la democracia cristiana. Ahí a la Torre lo expulsan de la Universidad de San Marcos. Lo deportan de la universidad. Un dictador, Leguía, así como Belaúnde, otro dictador que hubo ese tiempo, Leguía. Lo botan a la embajada colombiana, donde ya estaba en Lima, en un cuarto, en un local, en un chalet, en una embajada, 5 años. No lo dejaban candidatear. Lo votaron del país. Cuando regresa, Lima y el Perú lo recibe ahí a la Torre como un dios, porque tenía un verbo maravilloso y ya recibió la cultura europea, la cultura. Estuvo en Rusia, ahí a la Torre, que pocos son a Rusia, ¿no? Es decir, era un monstruo de la política. Cuando lo traen acá, ¿saben qué hacen los arequipeños? Buscan un soldado que se llama Luis Alberto Sánchez, perdón, que lleva Sánchez Cerro, Luis Sánchez Cerro, hace dar un golpe de Estado, para que no gane ahí la Torre de la Salud. Yo no soy aprista, forma el APRA, pero yo no soy aprista. Incluso he sido, o soy un poco, que es malo decir el término anti, no debe haber antes, pero no soy aprista. Sí, pero para deslindar más, pueden decirme anti, soy anti-aprista, pero lo admiro ahí a la Torre, porque miraba un libro en su cabeza, Ahí a la Torre yo soy presidente el año 31, yo por supuesto no había ni recontranacido, ¿no? Pero conozco porque hay que estudiar, pues, ¿no? El 31 otra vez lo deportan y a sus diputados que sacó, a los que llaman ahora congresistas, se llamaban ese tiempo diputados, los votan a Chile. Y a él otra vez lo deportan. Vuelve el año 45 con más fuerza, porque ya era un ídolo en el Perú. Mi abuelo era aprista, mi padre era aprista, yo no soy aprista. Yo con mi padre peleaba. Cuando digo peleaba, peleábamos con cariño, ¿no? Yo le decía, yo no soy aprista. Yo no estoy con ahí la Torre, decía niño, pues, ¿no? Bueno, la cosa que todo el mundo en el Perú era aprista, era como una religión, donde había una iglesia, ahí al lado ponían un partido aprista. Tenía un 80% de aprobación el APRA. Con envidia lo digo, con envidia. Debía ser el presidente del 45. ¿Saben qué pasó? Le quitaron la nacionalidad peruana y lo declararon a su partido internacional. Como dicen ahora terrorista, ahora le llaman terrorista a los que hacen un poco muy así. Es terrorista, internacional. ¿Y qué hizo? ¿Qué hago con tanta gente que me apoya? Tienes que irte al extranjero, le dicen, y no te metemos a la cárcel, y lanza otro en tu reemplazo. ¿Y saben a quién lo lanzó? A Bustamante Rivero, otro arequipeño, brillante también, pero no tan brillante como este ni como ahí la Torre. Era ya pitucado, de esos blanquiñosos que hay en Arequipa, ahora ya no hay muchos. Catedrático de la Universidad de San Agustín, por eso el distrito ese lleva su nombre también, Bustamante Rivero. El 45 lo eligen a Bustamante Rivero contra su voluntad los ricos, pero por lo menos este no es aprista, decían, es medio, así nomás. Lo eligen presidente y a los 2 años no estaban contentos, decían, este no nos deja gobernar, no nos deja enriquecernos más. Le dan un golpe de Estado. ¿Y sabe quién le da un golpe de Estado? Odría, un dictador que ha estado 8 años en el poder.
Y para terminar, porque está muy larga la charla, vuelve ahí a la torre después de su deportación ya más viejo. Ahí ya yo estaba, ya estaba joven, mirando el año a candidatear justamente con Belaunde. Ya lo vi dando discursos en las plazas. Llenaba las plazas, todas las plazas llenaban. Llegaba ahí a la torre y se llenaba la plaza. Pero ya daba discursos con contenido, ¿no? Filosófico, sociológico, político. Ya era un doctor, ya había enseñado en las universidades donde lo deportaban, lo nombraban catedrático, bueno, automáticamente. Ahí le hacen fraude y lo hacen ganar a Belaunde. Prefirieron, claro, entre él y Belaunde, que también era bueno, simpático, carismático, más joven, gana ahí a la torre. Gana con 1.200.000 votos. Es como decir ahora ganar con 12 millones en el Perú. Pero los militares saltan en la noche y dicen, no, había fraude y boom, golpe de Estado. Un año hemos estado sin presidente. Al año siguiente, Belaunde ya gana fácilmente porque ya preparan, como se dice vulgarmente, la cama para que entre Belaunde. Y ahí la torre se quedó ahí. Nunca fue ni siquiera alcalde del distrito de Chojata. Una cabeza tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque los poderosos nunca quisieron que alguien proteste, que alguien hable. Así como yo estoy hablando. A mí no me dejan llegar nunca a la presidencia de la República. Así no, ese no, no. Pero sí van a dejar a Susi Díaz, porque no, no, Susi está bien, Susi. La señora Lina está muy bien, le ponemos unas cuantas chachas por dentro, le pintamos la nariz y ya está. Y nosotros manejamos la. ¿Me entienden lo que digo? ¿No? Un idioma sencillo hablo para que. Eso sería todo. Van a disculpar que haya sido un poco extenso, ¿no? Gracias. Entonces, resumiendo, el marketing político es una serie de estrategias utilizadas por todos los candidatos, ya sea de organizaciones o partidos políticos, para influir en nuestra opinión y sobre todo a persuadirnos a que votemos por ellos, para obtener nuestro apoyo incondicional. Esto se realiza a través de una serie de estrategias. Un gran ejemplo son las elecciones del 2021. Pedro Castillo versus Keiko Fujimori. El primer paso utilizado fue el análisis del mercado electoral. Esto se basa en analizar lo que la gente desea en ese momento. Lo que la gente peruana deseaba en ese momento era superar la inestabilidad económica y los constantes actos de corrupción presentados en el país. Como segundo paso, segmentaron su audiencia. Mientras Pedro Castillo acudía a zonas más rurales y más alejadas del centro de la ciudad, donde muchas veces no llegaba el Estado, Keiko Fujimori se enfocó en las urbanizaciones, en la clase media. Después, como tercer paso, fue un uso constante de las redes sociales para mantener ese vínculo con el ciudadano peruano, para asociarse más con el pueblo peruano, difundiendo su mensaje y su ideología política que iba a llevar al Perú a un mejor desarrollo, tanto político, social y económico. Después, como cuarto paso, fue la construcción de su propia marca política. Pedro Castillo se enfocó en utilizar su sombrero para demostrar de que era una persona de clase baja que podía llegar hasta la presidencia y cambiar el Perú. En cambio, Fujimori enfatizó en su experiencia política y en la seguridad que el pueblo peruano requería. Después, como quinto paso, fue la gestión anticrisis, es decir, todos los miembros de los partidos políticos enfrentaban las falsas noticias y desmentían ciertos ataques con constantes comunicados y publicaciones y no arruinar así la imagen política de los candidatos. En conclusión, todas estas estrategias utilizadas en las elecciones de 2021 lograron crear una identidad política para cada uno de los dos candidatos. Sin embargo, la mayoría, hoy en día, en ese momento, la mayoría se fue y votó por Pedro Castillo y se vinculó mucho más con su caso, representando así que el marketing político es una herramienta importante para defender la democracia de todos los países, desde Perú hasta China. Gracias.